You would like something in your life to change? ¿A cuántos les gustaría que algo en su vida cambie? Oh, okay. Do you believe God can work out change in a single day? ¿Creen ustedes que Dios puede cambiar las cosas en un solo día? I do. Yo creo que sí. Let's ask Him to help us change whatever needs changing in our lives. Entonces vamos a pedirle que cambie lo que sea necesario cambiar en nuestra vida. Our Heavenly Father, we need you today. Padre, Señor, te necesitamos hoy. We all have something in our life that needs changing. Todos nosotros tenemos algo en nuestra vida que necesita ser cambiado. We come to you because we cannot do it on our own. Y venimos a ti porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Lord, would you do what only you can do? Señor, ¿puedes por favor hacer lo que solo tú sabes hacer? Open our hearts and our minds to what you have for us today. Abre nuestra mente y nuestro corazón para lo que tú tienes para nosotros hoy. We pray in Jesus' name. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Growing up, I worked in construction. Cuando yo estaba creciendo, yo trabajaba en construcción. It wasn't because I liked it. No era porque me gustaba. It was because my father and mother had a construction company. Era porque mi papá y mi mamá tenían una compañía de construcción. They built houses. Ellos construían casas. I was their child, so therefore I was a slave. Yo era su hijo y por ende era su esclavo. But they eventually started paying me. Pero llegó un momento en el que ya ellos comenzaron a pagarme. My first paid job, I was maybe 5 or 6 years old. Mi primer trabajo de paga era más o menos cuando tenía 5 o 6 años. And they would give me $1 for every 100 nails that I'd pick up that had fallen. Y ellos me pagaban $1 por cada 100 clavos que yo rejuntara de los que se habían caído. Later, as I grew bigger and stronger, I ended up working about every job that was available. Y conforme el tiempo pasó, yo trabajé en cualquiera de los trabajos que la construcción necesitaba conforme iba creciendo. I never really enjoyed it. Yo realmente no lo disfrutaba mucho. In fact, even before I was a Christian, I learned to pray for rain. Antes de que yo fuera cristiano, yo oraba por la lluvia. Because if it would rain, I could go home. Porque si llovía, eso significaba que yo me iba para la casa. But I did like getting paid. Pero por supuesto que me gustaba cuando me pagaban. There were a few times that I would pray, and I would pray that I would never have to do this ever again. Y muchas veces yo oraba y oraba porque no tuviera que hacer esto nunca más. Now, as I was getting ready to head off to university to study the Bible, I promised God I will never do construction again. Y cuando yo fui a la universidad, pude ir a la universidad, yo le decía a Dios que si me permitía terminar y poder estudiar su palabra, yo le decía que no iba a volver a trabajar en construcción nunca más. But now, as running a mission, I have teams that visit, and all they want to do is construction. Pero ahora trabajando como misionero, a veces tengo equipos que vienen en misión y todo lo que ellos quieren hacer es trabajar en construcción. So even today, I find myself working on construction projects at churches. Entonces, incluso hoy en día me encuentro a veces trabajando en construcción en las iglesias. This is how I know God has a sense of humor. Y así es como yo me doy cuenta que Dios sí tiene cierto sentido del humor. A twisted sense of humor. Un sentido del humor un poco extraño. A few weeks ago, I was working on a church in San Mateo. It was Pastor Juan Carlos's church. Hace un tiempo estuve trabajando en la iglesia de San Mateo, en la iglesia del hermano Juan Carlos. And I let the visiting team take the fun jobs. They were working with steel and concrete. Y le dejé el trabajo al equipo de trabajo, al equipo misionero, para que ellos trabajaran con el concreto y todas estas cosas. And I took the boring job of painting the inside of the sanctuary. Y yo me dejé el trabajo aburrido que era pintar el interior de la iglesia. But as I was doing it, I couldn't help but think back to a biblical time. Y mientras yo pintaba ese lugar, no podía evitar pensar en algo del tiempo bíblico. I was thinking about the days when Solomon and his men were building the first temple in Jerusalem.
Yo estaba pensando en el tiempo en el que Salomón y sus personas estaban construyendo el primer templo en Jerusalén. I wondered what it was like for them knowing that they were building the temple of God. Y yo me preguntaba, ¿qué sentirían ellos de saber que estaban construyendo el templo de Dios? If you remember, before that time, Israel's worship, their sacrifice would take place in the tabernacle. Sí, y si ustedes recuerdan, antes de la construcción de ese templo, las reuniones y los sacrificios tomaban lugar en el tabernáculo, en un tabernáculo. The tabernacle was just a big tent. Y el tabernáculo es básicamente solo una carpa grande, una tienda grande. Remember Moses and Joshua, they carried it around wherever they went. Moisés y Josué lo llevaban con ellos a todos los lugares a los que iban. It was in Shiloh for a few hundred years during the time of the judges. Estuvo en Shiloh por alrededor de 100 años. And then when David became king, he said, we need to build a proper home for the worship of God. Y cuando David se hizo rey, entonces él pensó que era el momento de construir un lugar apropiado para adorar a Dios. But David was a man of war. Pero David era un hombre de guerra. God said, I'm not going to let you build my house. I'm going to let your son build it. Y Dios le dijo, yo no voy a dejar que tú construyas mi casa, voy a dejar que tu hijo construya mi casa. But why did we have a temple? And why today do we have churches? Pero ¿por qué tenemos templos? ¿Por qué hoy es que tenemos iglesias? Because in John 4:24, Jesus said, God is spirit and his worshipers must worship him in spirit and in truth. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Now they had a temple in those days because it functioned as the center of the sacrificial system. Ellos tenían un templo en esos días porque funcionaba como el centro de reunión para el sacrificio. We have churches today to keep us out of the rain. Hoy en día nosotros tenemos las iglesias para que nos mantengan cubiertos de la lluvia. But this temple served another purpose. Pero ese templo también tiene otro propósito. Anyone could look at it and learn something about the sinfulness of man and the grace of God. Todas las personas que vienen pueden aprender algo sobre la maldad del pecado y sobre la bondad de Dios. But fast forward in time and we meet Jesus. Pero también después vemos o conocemos a Jesús. In his death on the cross, Jesus became the final sacrifice for sin. Su muerte en la cruz se convirtió en el sacrificio final. There'd be no more need for the temple. Ya no era necesario entonces que hubiera un templo. In fact, Jesus redefined what the temple was. Entonces Jesús le dio una nueva definición a lo que el templo era. Paul describes it in 1 Corinthians 6:19. Y lo vemos descrito en 1 Corintios 6:19. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? It is believers now who are the temple of God. Son los creyentes los que son ahora el templo de Dios. We meet in buildings just to get out from under the sun. Nosotros nos reunimos en edificios o en edificaciones solamente para protegernos del sol y de la lluvia. But God's presence on earth is in us, not in a building. Pero la presencia de Dios en la tierra está en nosotros, no en un edificio. We who know Jesus are the church. Nosotros, los que conocemos a Jesús, somos la iglesia. This building is just a building, Este edificio es solamente eso, un edificio. which makes us question, why do we keep building buildings? Y entonces eso nos vuelve a lanzar la pregunta de entonces, ¿por qué seguimos construyendo edificios? Every building will eventually fall apart. Porque por supuesto, cualquier edificación en algún momento se va a destruir. But we keep building them to give a home to our worship. Pero nosotros continuamos construyéndolas para darle un hogar a nuestra reunión de adoración. It's the same reason we build homes for our families. Es la misma razón por la que construimos casas para nuestras familias. Every home will eventually fall apart.
Todas las casas en algún momento pueden ser destruidas, but we need places to live while we're on earth. pero necesitamos lugares donde vivir mientras estamos en la tierra. I imagine that one day Solomon was thinking about these very issues. Probablemente yo creo que Salomón estuvo pensando en estas cosas un día. And he sat down and he wrote what would be one of the shortest psalms in the Bible. Y él se sentó y escribió uno de los salmos más cortos de la Biblia, It's Psalm 127. el Salmo 127. It doesn't sound like a psalm. It sounds more like it's from Ecclesiastes or Proverbs. No suena tanto como un salmo, suena más como un eclesiastés o como algo de proverbios. And it describes building something without the Lord versus building something with the Lord. Y básicamente aquí lo que hace es una descripción de lo que significa construir algo con el Señor versus construir algo sin el Señor. It's the difference between building with faith and building without faith. Por supuesto que hay una diferencia en construir con fe y construir sin fe. So let's look at what it means to build with faith in Psalm 127, verse 1. Vamos a ver lo que significa construir con fe en el Salmo 127:1. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. There are two sentences in that verse, Hay dos oraciones en ese versículo and each sentence has a conditional clause. y cada oración tiene una oración condicional. The clause is, unless the Lord. Y esa oración condicional es si Jehová, And then he mentions two foundational activities. y después él menciona dos actividades fundamentales: The provision of a home la provisión de una casa o de un hogar and the protection of a city. y la protección de una ciudad. Now, if the condition is not met, the activity, he says, is in vain. Y lo que él dice es que si esta condición que él menciona en las oraciones no se cumple, entonces esa actividad es hecha en vano. This does not mean that there's no human effort involved in either of these activities. Esto no quiere decir que no hay ningún esfuerzo humano en hacer estas actividades. Their work is actually assumed in the verse. El trabajo que esas personas hacen está realmente, se asume en What it- esas oraciones. What it means is if the Lord is not included in the activity, then the activity is in vain. Lo que realmente significa es que si el Señor no es incluido en esas actividades, entonces esas actividades van a ser en vano. So what does it mean in vain? Entonces, ¿qué significa en vano? It does not mean useless. No significa que es inútil. A person that is not a believer can build a home or watch a city. Una persona que no es creyente también puede construir una casa y también puede cuidar una ciudad. In fact, there are non-believers who may do those jobs better than believers. De hecho, hay personas que no son creyentes que pueden hacer ese trabajo mejor que ciertos creyentes. But when he says it's in vain, he means it is futile or pointless. Pero cuando él se refiere a que es en vano, significa que es algo sin sentido o sin propósito. This was Solomon's argument in the book of Ecclesiastes. Y ese era el argumento de Salomón en el libro de Eclesiastés. All of our labor, if it's not met by a condition, is pointless. Que es que todo nuestro trabajo, si no está cumpliendo con esa condición que él menciona, es un trabajo sin sentido, sin propósito. So it is the inclusion of God in some way that gives our work purpose and meaning. Entonces es el hecho de incluir a Dios en alguna manera a todo lo que hacemos que le da significado y sentido a ese trabajo. We can illustrate this with two metaphors for home or house and additional metaphor for city. Y podemos ilustrar esto con dos metáforas para cuando él menciona la casa y una metáfora adicional para lo que es la ciudad. So he says, unless the Lord builds the house, let's now think of the house as your home. Pensemos en cuando él menciona casa como su casa. Unless the Lord is involved in the building up of your home, of your family, your labor to build it is in vain. A menos de que
incluyas al Señor en la construcción de tu casa, o sea, en la construcción de tu familia, esa labor que estás haciendo es en vano. You can leave God out of your family if you choose. Usted puede dejar a Dios fuera de su familia si usted así lo elige. You can give your children a great education. Puedes darle a tus hijos una buena educación, You can provide for their needs. proveerles para sus necesidades, Make sure they have great opportunities to get ahead. asegurarse de que tengan buenas oportunidades en la vida. And eventually, without God, they will die. Y eventualmente, sin Dios, ellos van a morir. And after their death, they will spend an eternity in hell. Y después de su muerte van a pasar ellos una eternidad en el infierno. So, absent the Lord's involvement with your family, all your labor then is pointless. Entonces, la ausencia del Señor o de Dios en tu labor en el hogar, hacerla hace que su labor sea en vano. Or you can include God in your family. O usted puede incluir a Dios en su familia. Then even the most average child will have a meaningful life. Y así incluso cualquier niño promedio va a tener una vida realmente con propósito, con significado. If you are modeling your faith in your home for your children, you're doing God's work. Si usted está poniendo su fe como modelo para su hijo, entonces usted está haciendo el trabajo de Dios. Susanna Wesley was the mother of John and Charles Wesley. Susanna Wesley was the mother of John and Charles. Susana Wesley era la mamá de John y de Charles. Carlos. They went on to form the Methodist Church. Y ellos crearon la iglesia metodista. She had 19 children, Ella tuvo 19 hijos and she had very limited resources. y ella tenía recursos bastante limitados. She focused on education, Ella se enfocó en la educación, discipline, disciplina and spiritual formation. y en la formación espiritual. She dedicated time to each one of her children for spiritual conversations. Ella le dedicaba tiempo a cada uno de sus hijos para tener conversaciones espirituales. She taught them how to talk with their neighbors, Ella les enseñó cómo hablar con sus vecinos, to be involved in missions in their community. a verse envueltos en misiones en la comunidad. Her labor was not in vain. Su labor no fue en vano. We can also think of the house as a church. También podemos pensar en la casa como la iglesia. See, unless the Lord builds the church, all our labor on Sunday is in vain. Y entonces vemos como a menos de que el Señor esté envuelto en la iglesia, todo el trabajo que hacemos los domingos, si no fuera así, es en vano. We shouldn't even have to say that, should we? Ni siquiera deberíamos tener la necesidad de decir esto, ¿o sí? But there are churches that meet every week that ignore God and ignore God's word. Pero hay iglesias que se reúnen todas las semanas y ellos ignoran a Dios e incluso ignoran la palabra de Dios. So it really doesn't matter whatever they do. Entonces realmente no importa lo que ellos hagan. It's ultimately pointless. Es totalmente sin propósito, sin objetivo. But he also said that unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Pero él también menciona que a menos de que Jehová esté envuelto en el cuidado de la ciudad, ese trabajo también sería en vano. Now this is probably not a metaphor because I think he intended his readers to think about Jerusalem. Y yo creo que tal vez esto no es tanto una metáfora porque él Salomón lo que quería era que los lectores recordaran Jerusalén. As king, Solomon realized that he could have the best army Salomón como rey sabía que él podía tener el mejor ejército and the most diligent guards, y los guardias más diligentes, the most modern weaponry, las armas más modernas. and if he didn't trust in the Lord, they were defenseless. Pero si todo eso ellos no lo hicieran confiando en el Señor, aún así estarían indefensos. Israel's history has shown this over and over and over and over again. La historia de Israel nos muestra esto una y otra vez. When Israel trusted in the Lord, there was no one who could defeat them. Cuando Israel confiaba en el Señor, no había nadie que pudiera derrotarlos.
When Israel failed to trust in the Lord, they were open to every enemy. Y cuando Israel no confiaba en el Señor, ellos estaban abiertos al ataque de cualquier enemigo. So without God, those who were watching on the walls were just wasting their time. Entonces, sin Dios, todos esos que estaban cuidando las barreras de la ciudad estaban haciendo su trabajo en vano. Now, what does this mean for us? Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Solomon goes on in the next verse to illustrate what it means for people like us. Y Salomón continúa en los siguientes versos ilustrando lo que eso significa para personas como nosotros. Psalm 127 verse 2, he says, "In vain you rise up early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves." El Salmo 127:2 dice: Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Everyone will have to work if you want to eat. Por supuesto que todos tenemos que trabajar si queremos comer, But the one whose faith is in the Lord can work without fear. pero aquel que tiene su fe puesta en el Señor puede trabajar sin miedo, Because his confidence is not in himself, it is in the Lord and the Lord's provision. porque su confianza no está en sí mismo, sino que está en Dios y en la provisión que Dios da. See, when all the pressure is on you, you think maybe I need to work more, longer days, harder work. Tal vez con las presiones que usted piensa que tiene que trabajar más, hacer el día más largo o buscar más trabajo. But when you're trusting in the Lord, Pero cuando usted confía en el Señor, the anxiety falls away. esa ansiedad se va. You work, Usted trabaja, but you trust, pero usted confía and God provides. y Dios provee. During the time of the Great Depression, which happened in the late 1930s, Durante la época de una depresión en los años 30, there was a global economic collapse. había un colapso económico a nivel global. Everyone was impacted. Todos fueron impactados por esto. If people were already poor, then they were more poor. Si las personas ya eran pobres, a raíz de esto eran más pobres. But the poor people who had faith had something that no one else had. Pero esas personas pobres que tenían fe tenían algo más que los demás no. And even when they didn't know where their next meal was coming from, they could still sleep at night. Incluso sin saber si la siguiente comida les iba a llegar o no, ellos aún así podían dormir durante la noche. They could play ball with their children. Incluso podían jugar fútbol con sus hijos. They could take a walk in the park. Podían salir a caminar en el parque. But for those who were trusting in their own resources, Pero aquellos que confiaban en sus propias fuerzas y en sus propios recursos, they couldn't sleep. ellos no podían dormir. They had to work all the time. Tenían que trabajar todo el tiempo. They lived in fear of losing everything that they had. Y vivir con ese miedo de perder todo lo que ellos tenían. The difference is where our faith is. La diferencia la hace dónde está nuestra fe. Now, if you remember in Ecclesiastes, Solomon talked about this same issue. Y si usted recuerda Eclesiastés, Salomón habla de este mismo tema. And to prove the point of the worthlessness of it all, he pointed to how short our lives are. Y para probar el punto, él se enfoca en lo corta que es la vida. He said, you're going to work and you're going to work and you're going to work and then you're just going to die. Usted va a trabajar, a trabajar, a trabajar y al final vas a morir. It's a really uplifting message. En- eh, It's a really uplifting message. Es un mensaje un poco no tan bueno. But think about it. 100 years from now, there will not be anyone alive who ever remembers me. Piensen esto, en 100 años tal vez no vayan a haber personas o no vaya a haber nadie que se acuerde de mí. There will be no one alive who has ever met you. Tal vez ya no vaya a haber nadie que esté vivo que lo haya conocido a usted. In fact, even your great-grandchildren might not even know your name. Tal vez incluso sus
tataranietos no vayan a saber ni siquiera su nombre. So what do we bother with all this work for? Entonces, ¿por qué nos molestamos haciendo todo este trabajo? All this striving and stressing and worrying and working. Todo este tiempo preocupándonos y trabajándonos y luchando. Unless Lo hacemos a menos que we can achieve some kind of immortality on this earth. es válido y lo hacemos a menos que podamos alcanzar cierto grado de inmortalidad en esta tierra. And this is where this short psalm takes a radical turn. Y es aquí donde este salmo tan corto toma un cambio inesperado. Because we're not just building on faith, but we can build for the future. Porque no solamente entonces vamos a construir con fe, sino que vamos a construir para un futuro. Look at verses 3 through 5. Veamos los versículos del 3 al 5. Children are a heritage from the Lord, offspring, a reward from him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. Salmos 127, 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Now these verses contain an incredible amount of hope for us. Estos versículos tienen gran esperanza para nosotros. But let me say first, I know there are probably some people here who are not able to have children. Pero primero quiero decir que yo sé que tal vez aquí hayan personas que no pueden tener hijos. Some are single and will remain single. Algunos tal vez estén solteros y se vayan a quedar solteros. Some are married but have problems with fertility. Tal vez algunos estén casados pero tengan problemas con la fertilidad. Or for whatever reason have not been able to conceive. O por cualquier razón simplemente no pueden concebir. For those of you that's your situation, I have something to share with you in a moment. Para esos de ustedes que están en esta situación, yo tengo algo que compartirles en un momento. But first I want to deal with the meaning of these verses. Pero primero quiero tratar el significado de estos versículos. These verses seem to solve the mortality problem of the first two verses. Estos versículos resuelven el problema de la mortalidad de los primeros versículos que leímos. The solution, or at least a solution, to the vanity of all of our labor, the worthlessness of all of our labor, is having children. La solución a esa vida de vanidad del trabajo que hacemos o de la vida tan corta es tener hijos. Follow the logic of the argument. Sigamos la lógica del argumento. Our labor is in vain without God. Nuestro trabajo es en vano sin Dios. God is the giver of life and therefore the giver of children. Dios es el dador de vida y por eso el dador de los hijos. And it is children then that can extend beyond our lives the heritage of the Lord. Entonces son estos hijos los que pueden extender el alcance de nuestra vida por medio de la herencia del Señor. Now there may be other solutions, but this one is very vivid. Tal vez hayan otras soluciones, pero esta es una solución muy vívida. See, he compares children to arrows in a warrior's hand. Él compara a los hijos como saetas en la mano de un valiente, de un guerrero. See, a warrior would have an up-close weapon, a sword or a spear, and he'd use that up close. Un guerrero puede tener un cuchillo, una cuchilla y puede atacar a alguien que esté cerca. But if the enemy was afar off, Pero si el enemigo está lejos, he could pull a arrow from his quiver. él puede sacar la saeta o la flecha And that arrow extended the reach of the warrior. y esa flecha extiende el alcance de ese guerrero. In the same way that our children extend the reach or the influence of our lives. De la misma manera en que nuestros hijos pueden extender el alcance que tenemos nosotros en nuestra vida. Solomon said a man is blessed if his quiver is full, has a lot of children.
Salomón dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos, de niños, de hijos. He illustrates this again by saying that the children will be unashamed as they fight with our enemies at the gate. Él continúa diciendo que no serán avergonzados cuando hablaren con los enemigos en la puerta. In the ancient world, the gate of the city is where commerce happened, where all legal arguments were settled, where court cases happened. En el tiempo antiguo, todas las cosas importantes, cosas de corte, pasaban en las puertas de la ciudad. It's like the modern day square of the city. Era como lo que hoy sería o tal vez un lugar moderno donde se centren todas las actividades. And so if a man were to die, his enemies might rejoice because it would mean that man's influence, his values have passed on. Si un hombre moría, eso hacía que sus enemigos se alegraran porque eso significaba que su influencia y su trabajo hasta ahí llegaba. But if the man had children, his children could show up in the public square. Pero si ese hombre que moría tenía hijos, esos hijos podían llegar ahí, a ese lugar. His children would go to the gates of the city and argue for his values. Esos hijos podían llegar a las puertas de esa ciudad y alegar por sus valores, por sus enseñanzas, las de su padre. And then their children and their children and their children. Y por ende los hijos de los hijos de los hijos. In this way, the man's values would become immortal. En este sentido, los valores de este hombre se convertían en algo inmortal. So this gives us a solution for the problems we see in society. Y esto entonces nos da una solución para los problemas que vemos en la sociedad. If we want a better society, we need to raise better children. Si queremos una sociedad mejor, necesitamos criar hijos mejores. And to raise better children, we have to include God in the process. Y para criar hijos mejores necesitamos incluir a Dios en ese proceso. Now, for those who don't have children, Ahora, para esos que no tienen hijos, or maybe your children are grown and beyond your influence, or maybe your children have grown and are beyond your influence. o tal vez sus hijos ya crecieron y ya no están bajo la influencia de lo que usted haga. In 1 Timothy, the Apostle Paul wrote and addressed his letter like this. En Primera de Timoteo, el apóstol Pablo trató este tema. 1 Timothy 1:2, to Timothy, my true son in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Primera de Timoteo 1, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. We don't know if Paul ever had any natural children in this life, but he talked about those he influenced as his spiritual children. No sabemos si Pablo tuvo hijos en su vida, pero aquí él está hablándole a esos hijos espirituales que se vieron influidos por él. We can use the same language in talking about our influence in and through the church. Y podemos usar este versículo y hablar el mismo lenguaje en la influencia que tenemos nosotros por medio de la iglesia. Because remember, the church is not this building. Porque recordemos que la iglesia no es este edificio, It's you and it's me. es usted y soy yo. And when we include God in our relationships, then our labor is not in vain. Y cuando incluimos a Dios en nuestras relaciones, nuestro trabajo no es en vano. When we include God in our relationships, our spiritual children become our heritage and our reward. Cuando incluimos a Dios en nuestro trabajo, nuestros hijos espirituales se convierten en nuestra herencia y en nuestro orgullo. And like arrows, our spiritual children extend our reach and achieve immortality. Y así como lo menciona el versículo, como flechas, como saetas, nuestros hijos espirituales extienden el alcance de nuestro trabajo. And it'll never matter how empty or alone or worthless you feel. Y entonces no va a importar qué tan vacío, qué tan solo se sienta usted. Because if you have invested in someone else, your
heritage continues. Porque si usted ha invertido en alguien más, su herencia y su trabajo va a continuar. If you raised a single child to know the Lord Jesus and honor him in his or her life, you've achieved that immortality. Entonces, si usted ha criado o ha ayudado a alguien a hacer de Dios su Señor, usted va a haber ayudado a crear esa herencia que va a seguir y va a representar cierta inmortalidad. If you've had a Bible study in your home and affected one other person, you've achieved that immortality. Si usted ha hecho un estudio bíblico en su casa y ese estudio bíblico ha llegado a alcanzar o a tocar a alguien más, entonces usted ha alcanzado esa inmortalidad. If you've opened your home to the needy, Si usted ha abierto su casa para los necesitados, if you've volunteered to help the teenagers, si usted ha sido voluntario para ayudar a adolescentes, if you've led in worship, si usted los ha dejado venir y adorar, then your life has been extended entonces su vida ha sido extendida. because you have created spiritual children through your labor. Porque usted ha creado y ha alcanzado hijos espirituales por medio de su trabajo. And that's never in vain. Y eso nunca es en vano. A few weeks ago, I had the chance to be in Susanna and Omar's home. Hace unas semanas tuve la oportunidad de estar en la casa de Susana y de Omar. Susanna may or may not have made a big pile of cinnamon rolls. Susana tal vez hizo o tal vez no una gran montaña de rollos de canela. I may or may not have eaten one Yo tal vez me haya comido uno o tal vez no. or two. O dos. When you go into a home that is filled with Christian love, Cuando usted va a un hogar que está lleno del amor de Dios, del amor cristiano, you can immediately feel the impact. usted inmediatamente siente ese impacto. It's undeniable. Es algo que es imposible negar. Now that couple, they have children of their own. Y esa pareja, ellos tienen hijos propios. Their arrows will go on in life to honor God. Esas flechas van a seguir en la vida para honrar al Señor. But I've met many other of their spiritual children in this community. Pero yo he conocido muchos de sus hijos espirituales en esta comunidad. So it's not one or the other. It's any way we can, let us influence people for Jesus Christ. Entonces no es que una manera es la única o la otra, es cualquier manera en la que nosotros podamos influir en la vida de alguien más para el trabajo de Dios. Now, I asked you as we started if you needed something to change in your life. Ahora, yo al inicio les pregunté que si usted necesitaba cambiar algo en su vida. Guess how that's going to happen? Y adivinen cómo va a pasar eso. You're going to have to invite God in to be a part of what's going on in your life. Usted va a tener que invitar a Dios a ser parte de lo que esté pasando en su vida. You can try to solve your problem with willpower by, just making a choice. Usted tiene el poder de cambiar eso solamente por hacer una elección. You could watch some self-improvement videos on YouTube. Usted puede ver videos en YouTube de cómo mejorar usted solo. You can make some nice rules for your life to help you get you out of the mess that you're in. Usted puede crear una lista de reglas de cómo resolver problemas y salir de los problemas de su vida. Or you could turn the work over to someone else. O usted puede darle el trabajo a alguien más. Now, I'm going to mess up the pronunciation here, but I'm going to teach you a little Spanish. Yo voy a probablemente a decirlo mal en pronunciación, pero quiero enseñarles algo de español. When you work in construction in Costa Rica, there's a couple of different roles. Cuando usted trabaja en construcción en Costa Rica, hay dos roles diferentes. Now, the top person is the maestro de obra. La persona que está en la parte alta es el maestro de obras. Okay, got that one right. The bottom guy, on the lowest guy, La persona que está en la parte más baja, what's he called? ¿cómo se llama? Peón. That's right. Peón. That's good. Yeah. See, the problems that we have are really not the problem. Entonces los problemas que nosotros tenemos en realidad no son nuestros problemas. So you may think you have a problem with your health.
Usted puede creer que usted tiene un problema con su salud or with your relationships, o con sus relaciones or maybe your finances, o con sus finanzas or your business. o con su negocio. It's your problem, but it's not really your problem. Es su problema, pero no es realmente su problema. The problem is that you think you are the maestro de obra. El problema es que usted cree que usted es el maestro de obras. If you're in charge, it'll never be fixed. Si usted es el que está a cargo, ese problema nunca se va a arreglar. In fact, it's the fact that you're in charge is why it is the way it is. De hecho, el hecho de que usted sea el que está a cargo es por el hecho del que el problema está como está. We need to make sure the Lord is in charge. Necesitamos estar seguros de que el Señor es quien está a cargo. I've got problems, but I know that I am a peon. Yo tengo problemas, pero yo sé que yo soy un peón. Because the peon's just waiting for one thing. Porque el peón solo está esperando una cosa. He's waiting to receive instruction from the boss. Él está esperando instrucciones del jefe. What does he have to say? ¿Qué tiene que decir él? Let's make sure we start turning over our problems to the one who's really in charge. Asegurémonos entonces de que comenzamos a dejarle nuestros problemas a la persona que está a cargo. Let me give you 3 things that you can do today to involve the Lord in your life. Y yo quiero darle hoy a usted 3 cosas que usted puede hacer para incluir al Señor en su vida. The first is you have to begin with unfailing trust. Lo primero es que usted tiene que tener confianza infalible. Proverbs 3 verses 5 and 6 says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths straight." Proverbios 3, 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. In our last project we were building a kitchen and a bathroom in San Mateo. En nuestro último proyecto estábamos construyendo una cocina y un baño en San Mateo. Now I grew up in construction, but we did construction with wood. Yo trabajé en construcción, pero nosotros trabajábamos con madera. And over there we were working with steel. Y ahí estábamos trabajando con metal, con hierro. So because I happened to be the guy paying for everything, they looked over at me and said, "What do you think we should do?" Y como yo era la persona que estaba trayendo el dinero, ellos solo me veían y me decían: ¿qué cree usted que debemos hacer? I said, "I have no idea." Y yo decía: no tengo idea. And so I looked over at Pastor Oscar, who was working with us. Entonces yo volví a ver al pastor Oscar, que estaba ahí trabajando con nosotros. This man knows steel. Y él sí sabe de hierro. He's a good welder. Él es un gran soldador. What do you think we should do? Y yo le decía: ¿qué cree usted que debemos hacer? Then I just stepped back. Y después yo solo me echaba hacia atrás I went inside and painted more. y me iba hacia adentro a seguir pintando. Don't trust in yourself. No confíes en tú mismo. Trust in the Lord. Confía en el Señor. That may require you to make some difficult decisions, but it'll always be for your good. Tal vez Él haga que tengas que tomar decisiones difíciles, pero siempre van a ser para tu bien. Number 2, it's going to take an unwavering commitment. Y lo segundo es que necesitas un compromiso inquebrantable. If you want change in your life, you're going to have to say, "Yes, Lord," before you even know what he says to do. Si usted quiere un cambio real en su vida, usted tiene que aprender a decir sí, Señor, sin siquiera saber lo que te está pidiendo. "Yes, Lord, now tell me what to do." Sí, Señor, ahora dime qué hacer. Let's try that. Tratemos de hacer eso. Okay. Sí, Señor. Sí, Señor. That was pathetic. Eso estuvo Okay. patético. I said an unwavering commitment. Dije compromiso inquebrantable. Sí, Señor. Sí, Señor. Otra vez. Sí, Señor. Sí, Señor. Yes, Lord. Yes, Lord. Whatever you want me to do, that's what I'll do. You're going to have to decide right now that you're going to be willing to do what it takes. Sí, Señor, lo que me pidas que haga, yo lo haré. Lo que sea que quieras que haga, yo lo haré. Colossians 3:23 and 24. Whatever you do,
Work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Number 3, it's going to take unending prayer. Y la tercera cosa que necesitas es una oración inagotable. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. If you want a changed life, Si usted quiere cambiar su vida, if you want a life of purpose and meaning, si usted quiere una vida con propósito y con significado, you're going to have to include God. necesitas incluir a Dios. And we do that by making a habit of talking to Him about everything. Y para hacer eso necesitamos hacer el hábito de hablar con Él sobre todo. So let's start right now. Entonces vamos a comenzar ahora mismo. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we need you. Padre, Señor, te necesitamos a ti. And Lord, each one of us thinking about different situations in our lives right now. Tal vez nosotros estemos pasando por diferentes situaciones en nuestra vida ahora mismo. And we turn all authority and responsibility over to you. Y dejamos todas estas situaciones y toda la responsabilidad te la damos a ti. Lord, you're in charge. Señor, tú estás a cargo. And we say, yes, Lord. Y te decimos, sí, Señor. Have your way in our lives. Haz tu camino en nuestra vida. Yes, Lord. Sí, Señor. Tell us what we should do. Dinos lo que debemos hacer. Yes, Lord. Sí, Señor. We'll stick with it as long as it takes. Vamos a estar contigo y hacer lo que sea necesario, tanto como sea necesario. We say, yes, Lord. Decimos, sí, Señor. Only never leave us or forsake us. Solo nunca nos dejes. Stick with us Quédate con nosotros, as you have promised. como has prometido. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Y Amén. amén. Dios le Amén. bendiga.